Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzetov v'tzivanu, leyodol legoyim v'natan lanu, et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, somos siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Realmente es un gusto volver a encontrarnos, amados hermanos, para poder escudriñar una semana más la hermosa Torah de Yahweh. Esta semana nos toca la porción número 5 del libro de Bereshit. La porción se llama Hayei Sarah y significa la vida o los años de Sarah. La base bíblica está en el libro de Bereshit, capítulo 23 hasta el capítulo 25, incluido el versículo 18. La porción profética de esta porción, Hayei Sarah, está en Melahim Aleph, Primera de Reyes, el capítulo 1. Y como de costumbre también vamos a transitar con algunos otros hermosos versículos del Brit Hadashah, ¿no? Del pacto renovado. Amén. Amén. Amados hermanos, la semana pasada en la porción, en la Parashá Vayera, recordamos que Abraham atendió a ángeles que se le aparecieron como hombres después de recibir su pacto de la circuncisión. ¿Recuerdan eso? Uno de los ángeles le anunció a Sarah que daría a luz un hijo en el siguiente moed, es el siguiente año, en el siguiente tiempo señalado por Yahweh. La parashá de hoy, Hayei Sarah, la vida de Sara, comienza con la muerte de Sara, paradójicamente, en Kiriat Arba, en Hebrón. Y como vamos a ver en la palabra, nos dice que ella murió a la edad de 127 años. Y esta porción también termina con la muerte de Abraham a los 175. Así que la vida de la gran matriarca y de nuestro patriarca, de nuestra fe, llega a su fin. Ambos están enterrados en la cueva de Macpelá, cueva de los patriarcas, Así es. que Abraham compró como lugar de entierro familiar de los hijos de Het por el precio total de 400 siclos de plata, a pesar de que le habían ofrecido la tierra gratis. Aunque el título de esta porción, mis hermanos, la porción de esta semana, Hayei Sarah, significa, como decimos, la vida de Sara, vemos que inicialmente se enfoca en su muerte. ¿Okay? La primera aliyá, vamos a leer en un momento, pero yo se la leo, dice: Sarah vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sarah. Y la parashá comienza con una situación inusual. Se nos dan los años de la vida de una mujer, de Sarah. Pero cuando vamos al hebreo, es aún más inusual, porque se nos dan los años de su vida por partes. 100 años, 20 años y 7 años. En las traducciones de las escrituras se nos da la cantidad junta, 127 años, lo que no ocurre así en el hebreo. En el hebreo las cantidades se las dan por separado, 7, 20, 100, 127 años. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Amados hermanos, esto representa las 3 etapas de la vida: la niñez, juventud y edad madura. De acuerdo con los sabios de Israel, Sara tuvo la belleza de su niñez hasta que fue joven y retuvo la inocencia de una mujer de 20 todos los días de su vida. Ellos proponen que verdadera modestia e inocencia se logra cuando uno ha luchado con la sensualidad y pasión de su juventud y ha logrado salir victorioso, habiendo obtenido control sobre ella. Esto se corresponde con el pensamiento judaico de que es la conciencia de la muerte la que da más sentido a la vida. Es bien interesante, mis hermanos, porque Sarah
es la única mujer en las escrituras que tiene una parashá con su nombre. Es realmente un verdadero honor, ¿no? Todos los demás personajes bíblicos que dan nombre a los parashots son nombres de hombres. Está Balak, está Pinjas, está Koraj, Noaj, Yetro, ¿de verdad? Entonces, esto subraya lo importante que es esta matriarca, Sara, para nuestra emuná. Sara muere en Kiryat Arba, hemos visto, y su funeral es el primero que se registra en la Torá. Antes de comenzar a leer los versículos como tales, nos gustaría darles un breve resumen, un pantallazo general de lo que trata esta porción. Y empezamos con que Sara muere en Hebrón, desde a la edad de 127 años. Abraham hace duelo por ella, después de lo cual se levanta y pide que los hijos de Het le den una oportunidad para una sepultura. Una propiedad. Claro, con una propiedad. La respuesta es que puede sepultar a su difunta en uno de los mejores sepulcros de ellos. Pero después de haberles hecho una reverencia, Abraham solicita que Efrón le venda esa cueva para enterrar a Sara, que estaba en Macpelá, para sepultarla allá. Sin embargo, vemos que Efrón le ofrece el campo con la cueva como regalo. Sin embargo, Abraham quiere pagar por ello. Y a pesar de que Efrón le pone un precio astronómico, Abraham lo acepta y paga en efectivo. Luego, más adelante, vamos a ir estudiando estos versículos. Con mayor detalle van a ver qué cosas hermosas nos va a revelar el Padre. En la segunda aliyá, 23:17 y 24:9, de esta forma el campo de Efrón es cedido a Abraham en propiedad ante las autoridades de los hijos de Het, y Abraham sepulta a Sara en la cueva. Después le pide a su siervo más confiado que haga un juramento para encontrar una esposa para su hijo Isaac entre sus parientes en la tierra de donde había salido. Un ángel del Eterno es enviado delante para que su viaje tenga éxito. Si la mujer no quiere seguirle, quedará libre del juramento. Más adelante vemos que el siervo sale con 10 camellos cargados con riquezas y llega a Aram Naharaim. Se para, dice, junto a un pozo fuera de la ciudad de Nahor, en el momento cuando las mujeres salen para buscar agua. Hace una oración al Dios de Israel, al Dios de Abraham, pidiendo una señal para poder saber qué joven había sido escogida por Elohim para ser la esposa de Yitzhak. En ese momento, dice la escritura, llega una virgen muy, pero muy hermosa y saca agua del pozo. Ella se llama Rivka, la nieta del hermano de Abraham. El siervo corre a su encuentro y le pide un poco de agua. Ella no solamente, dice la escritura, le da de beber, sino también a todos los camellos. Esa fue precisamente, mis hermanos, la señal que él había pedido. El siervo le entrega las joyas de oro y le pregunta de quién es hija y si es posible que él se hospedase en su casa. Ella le contesta, según las escrituras, que es hija de Betuel, que es hijo de Nahor, el hermano de Abraham, y que hay suficiente paja, forraje y lugar en su casa. Entonces el hombre se postra ante Elohim en señal de reverencia. Qué cosa más hermosa, ¿no? La cuarta aliyá nos dice que el siervo bendice al Eterno por haberlo guiado hasta los familiares de su señor. La joven corre y cuenta todas estas cosas a los de la casa de su madre. Su hermano Labán corre al hombre y le pide que entre en la casa donde dice que ha preparado lugar. El hombre lleva su caravana a la casa, donde desata los camellos y les da de comer. Después de haber lavado los pies, les sirven la comida, pero no quiere comer hasta que haber revelado el propósito de su viaje. Cuenta acerca de las bendiciones que su señor ha recibido del Eterno y acerca del hijo que su esposa Sara le ha dado en su vejez. También relata todo acerca del juramento
y lo que ocurrió junto al pozo. Solicita que la joven sea tomada como esposa para el hijo de su señor. La familia de Ribka reconocen que esto ha venido de Hashem y le conceden la petición. Entonces el siervo se postra en la tierra ante el Eterno. Amén. Entonces vemos que después el siervo entrega las joyas, los objetos de plata y oro y ropa, vestidos a Ribka. También entrega obsequios al hermano y a la madre. Es algo interesante, lo vamos a ver más adelante, este tema de los obsequios para hermano y madre. Después de comer y beber, pasan ahí toda la noche. Por la mañana el siervo solicita permiso para salir, pero el hermano y la madre consideran que la niña debe quedarse en su casa durante un tiempo todavía. El siervo insiste en que desea ir y por eso le pregunta a la joven si ella desea viajar con él. Entonces Ribka está decidida para irse y por eso le envían enseguida junto con su nodriza y dice sus doncellas también. Pero antes de enviarla, pronuncian una bendición, una verajá, sobre ella y sobre sus descendientes. Al llegar al lugar donde está Isaac, Ribka se cubre con el velo cuando lo ve. El siervo le cuenta a Isaac todo lo que ha pasado y él le introduce en la tienda de su madre. Isaac la toma por esposa y la ama. Así se consuela después de la muerte de su madre. Esto también es algo muy hermoso que vamos a ver en la lectura. En la secta Aliyá, Abraham toma a otra esposa, Keturah, que le da a luz, como ustedes saben, 6 hijos. De uno de ellos saldrá el pueblo madianita. Isaac recibe todas las posesiones de Abraham. Los hijos de sus concubinas reciben regalos y son enviados a la tierra del oriente, lejos de Isaac. Abraham muere a la edad de 175 años y sus nietos Isaac e Ismael lo sepultan en la cueva de Macpelá junto a Sará. Después de la muerte de Abraham, Isaac es bendecido por Dios. En aquel tiempo vive en Beer Lahai Roi. Amén. Ismael tiene 12 hijos que llegan a ser príncipes y luego muere a la edad de 137 años. Su pueblo, dice, se estableció desde Javilá hasta Ashur, que está frente a Egipto. Amados hermanos, con esta breve introducción hemos querido motivar sus corazones para que Elohim nos dé mayor entendimiento y podamos gozarnos de esta hermosa porción que tenemos a continuación. Entonces nos vamos a ir a la palabra de Elohim, a su bendita Torah, y vamos a comenzar su lectura. Muy bien. Entonces, Bereshit 23, versos. Vamos a empezar a leer versos del 1 y 2. Sará vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sará. Sará murió en Kiriat Arba, pueblo de 4, también conocida por Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sará y a llorarla. Amén, mis hermanos. Aquí vemos algo muy hermoso. A ver, vamos a ir viendo poco a poco. Abacadosh, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos revelas cosas hermosas cuando escudriñamos tus escrituras. Gracias, Señor bendito. La necesidad de poseer una tumba para enterrar a su esposa Sará hace que Abraham se convierta en propietario de una parcela en la tierra prometida, lo cual es como el anticipo y la prefiguración, mis hermanos, de la conquista de todo el resto del país por parte de su descendencia. Acuérdense que Elohim le dijo que iba a tener una multitud de descendencia. Entonces, para sepultar el cuerpo, compró un terreno. Más adelante, Abraham también sería sepultado ahí. Y lo mismo va a suceder más adelante con Sará, con Isaac, con Ribka, con Lea y también con Jacob. Entonces, al comprar este terreno, estaba pensando en lo único que tenemos seguro todos los hombres, y es que la muerte. ¿No es verdad?
En ese tiempo, en el contexto hebreo, quedar sin una sepultura era señal de maldición y o de desgracia. Eso lo pueden verificar en las escrituras en Deuteronomio 28:26, Eclesiastés 6:3 y 2 de Samuel 2:4 al 5. Entonces vemos que si su familia no tenía una muerte decente, dice, mancharía la promesa de Elohim de ser una persona que está bajo bendición. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Usó el dinero que tenía para demostrar que él estaba bendecido. Incluso en este momento de la muerte de su amada esposa Sará. Hermanos, el cómo vivimos refleja nuestra condición de ser bendecidos, aun cuando no vivas en riqueza, sino siendo agradecido con lo que tienes, con lo que el Padre te va dando. Y tenemos que además mostrar ese testimonio de vida, mostrarle al mundo el estado en el que vivimos, con Elohim viviendo dentro de nosotros. ¿No es verdad? Muchos no atraen a nadie, ni siquiera ellos mismos, porque no viven su vida de acuerdo a lo que han recibido de Elohim. ¿Cuántas personas ustedes conocen que tienen todo en la vida, pero no son felices, no están agradecidos, viven en amarguras, tienen desgracias como suicidios, es decir, un montón de cosas porque no viven agradecidos con tremendas bendiciones que han recibido de nuestro Abacadosh? Y vemos también en la lectura de esta primera aliyá, que comprende el capítulo 23 del verso 1 al 16, que ustedes vamos a ir leyéndolos. Abraham vemos que era un hombre de detalles. Piensen en las cosas que pueden cambiar, mis hermanos, y mejorar según lo que Dios nos está dando. Y es que tenemos que hacer cosas para que el mundo vea que somos diferentes, que hay algo que nos diferencia del mundo. Nosotros como creyentes en Mashiach debemos tener todo en nuestra vida en excelentes condiciones. Es verdad eso. Nuestra vida misma tiene que ser un testimonio vivo. Muchos tienen dinero, pero no viven como pobres. También quiero decir, viven como pobres. Tienen conciencia de miseria. Lo que debemos hacer es demostrar que a medida que Yahweh nos va bendiciendo cada vez más, nosotros debemos ser cada vez mejor, cada vez parecernos más a Él. Y además porque tenemos las enseñanzas de nuestra bendita Torah, que nos da mucha sabiduría, ¿no es verdad? Y hay algunas personas que también, aunque tengan todo, son también pobres de mentalidad, tienen esa mentalidad de pobreza, que no nos deja ver lo que pueden hacer con lo que tienen. ¿Cuántas personas tienen tanto dinero en el mundo? Y sin embargo hay tanta carencia, tanta necesidad también, ¿no? En vez de construir tantas cosas, tanta riqueza y acumularla, deberían ser motivados para ayudar a la gente más necesitada. Hermanos, la muerte es algo que todos recordamos. Entonces, al irnos ante la presencia del Señor, ¿cuál sería la última impresión que desearíamos dejar a nuestros familiares, a nuestros amigos, al entorno que nos conoce? Particularmente pienso que la impresión que debemos dar es que fuimos siempre bendecidos por nuestro Padre y que además demostramos con nuestra actitud, con nuestro testimonio de vida, esas bendiciones que nuestro Abacadosh nos estaba dando. La forma en la que morimos, mis hermanos, y somos tratados en nuestro lecho de muerte, habla mucho de nosotros. Entonces tenemos que nuestra vida sea un testimonio incluso cuando ya estemos muertos. Es decir, dejar un legado, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar? Creo que alguna vez ya hemos hablado en alguna otra porción de los legados que vamos a dar. Sigamos, 3 y 4. Entonces él se levantó de delante de su muerta y dijo a los hijos de Het: extranjero y peregrino soy, habitando en tierra foránea con ustedes. Dadme en propiedad una sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi esposa muerta. Amén, hermanos. La palabra usada para levantar, para levantó, en realidad, en hebreo se dice kum con K, K-U-M, kum. Y significa, entre otras cosas, cambiar.
Entonces, es decir, podemos entender que Abraham tuvo un cambio en su actitud y después de llorar la pérdida de su esposa, se ocupó de los asuntos relativos, al entierro de la misma. Lo que nos indica, mis queridos hermanos, que la pérdida de un ser querido no debe limitar nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos reponernos, entrar en resiliencia, ¿no?, sabiendo que la muerte no es el fin. Es por eso que debemos cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido. Yo he tenido la pérdida de mis dos papás, mi esposa Isabel igual, mi madre recién ha fallecido hace unos pocos meses, y bueno, pues la Torá nos ha ayudado mucho a poder sobrellevar esas pérdidas, ¿no? Sabiendo que nuestro Abba es bueno y que, bueno, Él en su divina misericordia decide cosas que no están en nuestro alcance, ¿no?, en nuestro control. Y es que no deberíamos perder la esperanza. Y hay un versículo hermoso en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14 que nos habla justamente de eso. Y por otro lado, también vemos la palabra extranjero. Primero vemos extranjero, y extranjero en hebreo se dice ger, que proviene de la palabra geir, que significa que uno ha sido invitado, es decir, que era un residente en ese territorio, invitado, pero sin derechos. ¿Okay? Esta palabra está también modificada por la palabra toshav, que significa forastero. También vemos ahí. Huésped, es decir, que nuestro padre Abraham estaba viviendo, o digamos residiendo temporalmente en ese lugar. Entonces podemos pensar que fue invitado a ser huésped de alguien en especial. En el comentario de la Torá, de estos versículos, nos dice Rashi, Abraham reflejó, dice, el doble papel que cada judío debe desempeñar. Por un lado, es un residente en su país y como tal debe trabajar y orar por el bienestar de ese país. Así como Jeremías instó al pueblo cuando se encontraba en el umbral del exilio. Pero por otro lado, nos dice el comentario, el Yehudim en este mundo es siempre un extranjero, pues su única alianza es con Elohim y sus objetivos están establecidos exclusivamente por la Torá. Y también nos dice que el Yehudim siempre debe estar dispuesto a ser un extranjero solitario que se resiste a las influencias de la cultura que los rodea, ¿verdad? Y en hebreo se dan dos cualidades de Abraham. Vemos aquí dos cualidades en Abraham. Primero, que es un extranjero, es decir, invitado a morar en otra tierra, y por otro lado vemos que es también un forastero. Y un forastero es un extranjero residente. Esta forma de vida de Abraham nos muestra también una actitud de fe, en que la persona no se enfoca en este mundo, sino en alcanzar las moradas que Elohim tiene para cada uno de nosotros. ¿Okay? 23:6. Escúchanos, mi Señor, tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros, así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. Acá vemos la palabra príncipe. Y príncipe en hebreo se dice Nasi, N-A-S-I en fonética, ¿no? Que significa, entre muchas otras cosas, juez. Entonces podemos deducir que Abraham en esa tierra estaba fungiendo como juez. Entonces eso le habría obtenido gran estima y honor entre las personas de ese lugar. Tal es así que leemos la escritura ahí, que le ofrecieron los mejores sepulcros familiares que tenían para que escogiera el de mejor agrado para él, para sepultar a Sará. Qué cosa linda, ¿no? 7-9, por favor. Abraham se levantó, se inclinó delante del pueblo de la tierra, los hijos de Het, y habló con ellos.
Si es su deseo ayudarme a sepultar mi muerta, entonces escúchenme, pidan a Efrón, el hijo de Zohar, que me dé la cueva de Machpelah, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes a su precio actual. Entonces yo tendré un lugar de sepultura de mi propiedad. Amén. Aquí empezamos a ver la palabra, vemos en el versículo 7, dice que Abraham se levantó y se inclinó. La palabra usada para inclinó es shakha. Shakha significa adorar, arrodillarse, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, postrarse. También quiere decir rendir reverencia, lo cual nos muestra una acción de súplica a estas personas. Ahora la pregunta es, ¿por qué un príncipe de Elohim como Abraham, como ellos mismos lo estaban llamando, digamos que teniendo un concepto de una elevación espiritual que veían en Abraham, se postraría en una actitud humilde y de súplica ante otra persona? Y la respuesta es, mis hermanos, que Elohim exalta a los que se humillan. Amén. Amén. El comentario de la Torá nos dice: ante la generosa respuesta de ellos, Abraham se inclinó en señal de gratitud y continuó con su súplica, especificando cuál era el terreno que quería. O sea, que le miró, fue este que eligió, ¿no?, el lugar que quería para su esposa. Ok, vamos hasta el versículo 13. Y habló a Efrón en la audiencia del pueblo de la tierra: puesto que tú estás de mi parte, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi muerta allí. Amén. A pesar de que no querían cobrarle la tierra, Abraham insistió en pagar. Así, él pensaba que obtendría más honra para su esposa y demostraría cuánto la amaba. Su esposa en ese instante ya había muerto y él podía haber hecho cualquier cosa con el cuerpo de su esposa. Pero, amados, lo que hacemos en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto la apreciamos. Una de las cosas que destruye los matrimonios es que lo que se hace con el nombre de la otra persona cuando esa no está presente. Muchas esposas, muchos esposos, cuando están solos en su grupo de amistades, a veces denigran a su esposa o a su esposo delante de otras mujeres o delante de otros hombres, delante de sus amigos, ¿no?, y hablando mal de ellos. Eso no está bien y hay que evitar ese tipo de comentarios, ¿no?, incluso con nuestros padres. Pues bueno, no andar siempre con me he peleado, y ir a donde los papás, ¿no?, a refugiarse de las peleas conyugales. Y es que los problemas matrimoniales hay que resolverlos dentro del matrimonio. Amén. Amén. Entonces, vemos que Abraham decide honrar a su pareja en el momento de su muerte. Y es una cosa hermosa. Y nosotros debemos honrar también a nuestras cónyuges, a nuestras esposas, todos los momentos de nuestra vida, incluso el momento de su muerte o de nuestra muerte. Amén. 23, 14 y 15. Pero Efrón respondió a Abraham: no, mi señor, yo ciertamente he oído, la tierra vale 400 shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Solo sepulta tu muerta. Amén. Según muchos sabios en Israel, dicen que Efrón pidió un precio exageradamente alto por la propiedad, justamente aprovechándose de la necesidad de Abraham, pero digamos que usando un tono como que de astucia, de querer salir ganando de alguna forma, ¿no?, y mostrándole al mismo tiempo una simpatía, algo de calidez con él. Lo que ofrecemos, hermanos, alcanza valor, digamos que está
directamente relacionado en cuanto nos cuesta ofrecerlo, no en su valor. Es decir, un regalo, un presente que hacemos, alcanza valor no porque dimos lo que nos sobra, sino porque estamos dando lo que tenemos. Eso es una cosa hermosa, ¿verdad? 23:16. Abraham se percató de lo que Efrón había dicho, así que pesó para Efrón la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Het, 400 shekels de plata del peso aceptado entre los mercaderes. Amén. En este pasaje en el texto hebreo aparece el nombre de Efrón. Esto es interesante, escrito de manera diferente, es decir, le faltaba una letra, la Vav. Esto es interpretado como que el nombre de este Efrón fue como que reducido por Elohim a causa de su ambición. Es decir, porque obtuvo ganancia monetaria, pero perdió honra, credibilidad ante los ojos de Elohim. El amor que Abraham tenía por su esposa le hizo escoger un lugar muy, muy especial. Y ni siquiera vemos acá que Abraham entró a regatear el precio. Y es que él quería ofrecerle lo mejor a su esposa. Y es que ese presente era el último regalo, es decir, era su regalo de despedida. Amén. Amén. Ustedes continúan leyendo estos versículos. Me voy a saltar al capítulo 24 y vamos a leer versículos del 1 al 4. Ahora Abraham ya era viejo, avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía: pon tu mano debajo de mi muslo, porque yo quiero que jures por Adonai, Elohei del cielo y Elohei de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mí, para mi hijo, de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Ok. A ver, vemos en el versículo 1 inicialmente que Abraham había sido bendecido en todo por Elohim. Absolutamente en todo. Riquezas, propiedades, honor, lo más importante, vemos ya era viejo, longevidad y también hijo, ¿no? Fue padre. Vamos viendo los siguientes versículos del 2 al 4. Vemos la palabra usada para mayor. Hay un lugar está mayor, ahorita vamos a encontrar. Tengo aquí mis apuntes. Bueno, en el hebreo habla de mayor. Y mayor en hebreo se dice saken, con Z, que significa anciano. ¿Okay? Por lo que podemos entender que no solo se trata de una persona avanzada en edad, sino que se trataba de un guía o tutor espiritual, porque está hablando de la longevidad, ¿no? Rashi comenta y decía que Abraham era un Rosh Yeshiva de la casa de Abraham, el que les enseñaba a los discípulos y encarnaba la forma de vida, enseñaba la forma de vida que tenía Abraham. Aquí hay una cosa que vemos que es interesante, no sé si ustedes se han percatado. ¿Puedes leer el versículo 2 de nuevo, por favor? Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía: pon tu mano debajo de mi muslo. Ok, aquí vemos una expresión muy interesante. Pon tu mano, debajo de mi muslo. ¿Dónde sería? La pierna. No, se está refiriendo, dice, es una manera de señalar el miembro viril del hombre. El comentario de la Torá para este versículo nos dice que el que presta juramento, porque ahí le dice va a hacer jurarnos, ¿verdad? El que presta juramento tiene que poner la mano sobre algún objeto sagrado. Puede ser el rollo de la Torá, los tefilim, debido a la circuncisión que tuvo Abraham,
Además fue el primer precepto que fue dado a Abraham, y además que lo sintió con muchísimo dolor. Este precepto tenía para él un valor inmenso, y por eso Abraham le pidió a Eliezer que prestara juramento sobre él. O sea, era algo que Yahweh le había entregado, ¿no? El término jurar en hebreo se dice Shabá, deriva de Sheba, que significa 7. Y Shabá quiere decir entonces, en su raíz primaria, estar completo. Número es estar completo, plenitud. Hacerse 7 uno mismo. Estar completo, ¿ya? Es como si se repitiera una declaración 7 veces. Es juramentar, es un acto solemne. Y es que el jurar por Yahweh, amados hermanos, implica una gran responsabilidad, puesto que incumplir dicho juramento sería entonces como que blasfemar el nombre Kadosh, y ese nombre que es sobre todo nombre, el cual es bendito además por los siglos de los siglos, ¿no? Como hemos visto, además es penalizado en la Escritura, como nos dice Éxodo 27. También el comentario continúa diciendo: si bien no dudaba Abraham de la lealtad de Eliezer, Abraham era consciente de que los seres humanos poseen enormes reservas de fuerzas a las que recurrir en momentos de crisis, pero solamente si están decididos a perseverar, a imponerle el juramento. Abraham estaba garantizando que Eliezer persistiera en su misión, aunque ésta pareciera tener pocas posibilidades de éxito. Y es que Abraham, amados hermanos, estaba preocupado por la elección de la futura esposa para su hijo. Pero además su mayor preocupación estaba en que qué clase de mujer iba a ser la que sea la esposa de su hijo. No quería él, hemos leído, que sea cananita, porque ellos tenían mucha degradación moral y religiosa, ya que esto la descalificaba para la gran misión que ella tendría. Es por eso que recurre a su tierra natal, para así buscar una opción para su hijo. A veces dicen, ¿no?, en el mundo, que es mejor que te cases con una persona de tu propio país, si es mejor de tu propia ciudad, de tu misma ciudad, si es mejor de tu barrio, a veces si es mejor tu vecina, ¿no? Ok. Avancemos del 6 al 8, por favor. Abraham le dijo: ocúpate de no llevar a mi hijo de regreso allá. Adonai, Elohei del cielo y de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró: yo daré esta tierra a ti, a tu cera. Él enviará su malaj delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación bajo mi juramento. Solo no lleves a mi hijo de regreso allá. Ok, entonces vemos que existían dos posibles razones por las cuales Abraham no quería que su hijo fuera a Harán. Primero, por miedo a que quisiera quedarse allá y olvidara la promesa de heredar la tierra. Y segundo, porque solo una mujer de Emuná, así como Abraham, abandonaría su heredad y a su familia en busca de la tierra, además una tierra desconocida. Y además tomar por esposo a alguien que no conoce, solo por un acto de obediencia, ella sería la mujer perfecta. Qué interesante, ¿no? Entonces, solo la negativa de una mujer desobediente libraría a este siervo Eliezer del juramento que hizo. Amén. Amén. 24:9. El sirviente puso su mano debajo del muslo de Abraham, sus señores, y le juró referente al asunto. Ok. El verbo juró significa estar completo. Hemos visto, ¿no? Hacerse 7 veces uno mismo. El 7 representa, mis hermanos, también los valores espirituales como finalidad del hombre. Por lo que entonces podemos concluir que el juramento que hizo Eliezer fue un juramento realmente solemne. 24:10.
Entonces el sirviente tomó 10 de los camellos de su amo y toda clase de regalos de su amo con él. Se levantó y fue a Arán Naharayim, a la ciudad de Nahor. Amén. Rashi nos dice en este punto que a fin de ejercer influencia en sus familiares para que dejaran que su hija se casara con Yitzhak, Abraham transfirió por escrito toda su fortuna a Yitzhak y entregó a Eliezer la escritura para que se la mostrara a los futuros suegros. Entonces llevó 10 camellos. Es un diezmo. Este diezmo era una representación de toda su riqueza. Era una carga que representaba todo lo que iba a heredar el futuro matrimonio. ¿Ok? Vamos al 14, por favor. Hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, él hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad junto al pozo. Y él dijo: Adonai Elohei de mi amo Abraham, dame buena fortuna este día y trata amablemente con mi amo Abraham. Aquí estoy, parado junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Yo diré a una de las doncellas: por favor, baja tu cántaro para que yo pueda beber. Si ella responde: bebe, y daré agua a tus cabellos también. Que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac, así sabré que has tratado amablemente a mi amo. Amén, amén. El hecho, mis hermanos, de llegar a las afueras de la ciudad, a la hora propiamente dicha, como estamos leyendo, no era una casualidad, sino una acción pensada y premeditada. ¿Por qué? Porque a esa hora en la que las mujeres salían a buscar agua, se veía su carácter tal como eran ellas. Fuera de ese marco, digamos, establecido en sus casas, en sus hogares, si uno las visita en su casa, las mujeres hubieran tenido una actitud más recatada, saben que va a venir gente de afuera buscándolas, entonces no serían ellas mismas, ¿verdad? Entonces, cuando iban afuera, se mostraban tal cual eran en realidad, y no una imagen construida por las, digamos, por esas normas del hogar, ¿no? Que a veces los papás somos, saluda bien, di bien, portate bien, ¿no? Hay gente que nos está visitando, entonces hacemos que muestren un aspecto diferente al que son naturalmente. Entonces todas las señales que Eliezer pidió a Yahweh eran para revelar precisamente estas cualidades en la futura matriarca del pueblo escogido. La prueba que Rivka tendría que pasar para convertirse en madre del pueblo judío tenía que basarse en la benevolencia, no en milagros. Amén. 24:15. Antes de que él hubiera terminado de hablar, Rivka, la hija de Betuel, hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre su hombro. Amén. El comentario de este versículo en la Torá dice: tan rápida fue la respuesta divina a la petición de Eliezer, que mientras éste se encontraba aún en medio de su súplica, la providencia de nuestro Abacadosh ya había dispuesto que Rivka saliera de su casa y se dirigiera al pozo. Qué cosa interesante, ¿no? Y además Rashi continúa diciendo: el modo maravilloso en que Elohim le concedió a Abraham su deseo de que Yitzhak se casara con una mujer de su propia familia. El padre de Betuel era hermano de Abraham y su madre era tanto sobrina de Abraham como hermana de Sará. Además es muy probable que la Torá mencione estos hechos para dar a entender que Rivka había heredado de alguna manera los rasgos de carácter de la familia de Abraham. Amén. Amén. 20 y 21. El hombre la observó en silencio. Perdón, 20. Ella se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Entonces corrió de nuevo al pozo para sacar agua y siguió sacando agua para todos sus camellos. 21. El hombre la observó en silencio, queriendo saber si Adonai había prosperado su viaje o no. Amén. Habían cualidades en este siervo que fueron usadas grandemente para llevar a cabo su obra, su cometido, su misión. Vemos en el verso 21 que se trataba de un hombre que permaneció callado, que estaba en silencio, dice, ¿no? Y eso significa, permanecer callado, significa que estaba como
maquinándolo, pensando algo, estaba trabajando su mente en algo, estaba como que textualmente se traduce como arar, fabricar, usar herramientas, ¿ya? Pero en el nivel revés entendemos que él estaba en un acto de meditación, de pensamiento en su mente, ¿okay? Y el texto también nos dice, para saber, se usa para ver que él era sabio. Dice, queriendo saber, ¿no es verdad?, si Adonai había prosperado su viaje o no. La palabra, saber, tiene que ver con ver. Entonces vemos que este hombre estaba mirando, observando, pensando, meditando, y estaba actuando con sabiduría. Nunca se dejó llevar por las apariencias. Él la tenía clara. Hermanos, muchos de los fracasos en la selección de una pareja, esto es muy importante, es por no analizar si estamos haciendo una decisión correcta o no, por no observar con cuidado y con sabiduría. Estaba analizando Eliezer si Yahweh estaba en el asunto o no, si la mano de Yahweh estaba en ese momento con él. Y eso, hermanos, es lo principal que tenemos que tomar en cuenta y analizar. Esta actitud de amor incondicional hacia un extranjero la capacitó a Rivka, ¿verdad?, para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad, y esta joven sería un buen complemento para que el matrimonio entre ella y Isaac pudiera seguir con el mismo rumbo. Si también miramos esto desde otro punto de vista, podemos decir que Rivka estaba mostrando amor al pueblo de los circuncidados, puesto que todos los siervos de Abraham estaban dentro de ese pacto de circuncisión. Y aquí vemos, hermanos, que un creyente que ama incondicionalmente, un creyente que no ama más bien incondicionalmente al pueblo judío, no califica para ser parte de la novia de nuestro Mashiach. Amén. Amén. 22. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. Amén. Atentos acá, que hay cosas muy importantes que nuestro Padre nos va a revelar. Los regalos que había preparado de antemano hacían alusión al destino de la futura descendencia de Rivka. Nos habla ahí de un beká, que es como shekel, que va a representar, va a simbolizar la suma con que cada Yehudim contribuiría para el santuario en forma anual. Vemos 2 brazaletes, ¿verdad? Dice que pesaban 2 brazaletes que simbolizan las 2 tablas de la Torá. Y su peso, o sea, los 10 shekels, esos 10 ciclos de oro, ¿qué cosas simbolizarán? ¿Qué se les ocurre? Las 10 palabras, los 10 mandamientos de nuestro Abacador. Amén. Amén. 24-27. Entonces dijo: bendito sea Adonai Elohei de mi amo Abraham, quien no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Adonai me ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. Amén. Aquí vemos que Eliezer ve la mano de Yahweh obrar de manera positiva en su misión. Una misión que, con todos los requisitos que tenía que cumplir, parecería a primera vista imposible, ¿no es verdad? Salir de su tierra, dejar todo, irse a casar con un hombre que no conoce, es decir, parecería difícil. Y es por eso que Eliezer se postra y adora a Elohim por ser parte de sus planes. Además, porque se muestra la fidelidad de Yahweh hacia Abraham también.
Y es que, hermanos, Yahweh es tan bueno que es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Lean 2 Timoteo 2:13. Ahora, en el original hebreo se ven dos palabras, benevolencia y verdad, en lugar de fidelidad. ¿Okay? Por lo que podemos entender entonces que la fidelidad de Yahweh está conformada por estas dos cosas, por estas dos características, por su benevolencia y su verdad. Es decir, fue benevolente Yahweh con Abraham al escogerlo. Bueno, y ese acto de escogerlo fue la gracia de Yahweh, ¿no?, hacia Abraham. Amén. Amén. Ok, sigamos. 31-32. Ven adentro, él dijo. Ven, bendito de Adonai. ¿Por qué estás parado afuera como yo he hecho lugar en la casa, cuando yo he hecho lugar en la casa y he preparado un lugar para los camellos? Así que el hombre entró, y mientras los camellos estaban siendo descargados y proveídos con paja y forraje, agua le fue traída para lavarse sus pies y los pies de los hombres con él. Amén. Aquí entra ya un personaje que se llama Labán. Labán llama a Eliezer bendito de Adonai. Ven ustedes ahí. Ven, bendito de Adonai. Eso le dice Labán. Bendito de Adonai. Es decir, Labán reconoció que él gozaba de la bendición de Yahweh. En ese nivel de interpretación remes de la Torah, podemos también entender que cuando somos siervos fieles y bendecidos por el Altísimo, las demás personas nos van a reconocer, como dice la Escritura: miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh, etcétera, etcétera. Es cosa hermosa que nos ha dado sabiduría. Y además dice la palabra: obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos. Qué cosa hermosa. 34-36. Amén. Él dijo: yo soy el sirviente de Abraham. Adonai ha bendecido a mi amo grandemente. Él es exaltado. Él le ha dado rebaños y manadas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. 36. Sara, la esposa de mi amo, le dio un hijo cuando ya era vieja, y él le ha dado todo lo que tiene. Amén. Le ha dado todo, propiedades, todo lo que tenía, ¿no? Entonces, antes de comenzar a recapitular su misión ante la familia de Rivka, él se identifica, le dice: yo soy un siervo de Abraham, ¿no es verdad? Y además, como Yahweh ha bendecido a su amo en todas las áreas. Él cuenta eso. Y él cuenta además especialmente en lo que se refiere a su descendencia. Dice, puesto que ellos conocían a Abraham y a su esposa y sabían que Sara era estéril. Entonces, Eleazar, vemos que resalta lo que Yahweh había hecho un milagro y les había dado un hijo, el cual era heredero de todo. Entonces, mis hermanos, esto lo podemos conectar con las palabras de Hebreos 1:2, que nos dice, hablando de Yeshua, quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, no por la imperiosa necesidad de heredar riqueza, más bien estableciendo acá un diseño profético que confirma que aquel que sería crucificado es el mismo que heredaría todas las cosas. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 50. Ustedes leen los anteriores. Ya estamos en la recta final. Labán y Betuel respondieron: puesto que esto viene de Adonai, no podemos decir nada a ti, bueno o malo. Amén. Entonces vemos que tanto Labán como Betuel reconocieron que Yahweh había decretado y que ellos no podían hacer nada, puesto que era el plan de Yahweh y este se va a cumplir de cualquier manera. Hermanos, acá hay algo que tenemos que entender bien. La reacción de la familia
ante uno de estos casos de matrimonio, es una de las evidencias de que se había escogido bien. Aquí va a parecer algo petulante o medio discriminador, pero tenemos que analizar, conocer la familia de la persona a la que estamos escogiendo, o para nosotros o para nuestros hijos, puesto que ahí se van a revelar los valores morales de la familia, etcétera, todo con cómo han edificado, cómo han criado a sus hijos, ¿no es verdad? Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y es que cuando las cosas, además tenemos que consultarlo a Elohim, cuando las cosas vienen con su respaldo, todo va a salir conforme a lo que él ha dicho. Todo es parte de su plan para las personas. Entonces es una cosa hermosa, porque Isabel y yo llevamos muchísimos años viviendo como pareja. Tenemos 30 años de conocernos, de los cuales 19 llevamos casados, y el saldo es de haber vivido, de tener un enamoramiento muy hermoso. Entonces son casi 30 años de nuestra vida que estamos juntos, y es porque el Padre así lo decidió. Nuestro Abacadosh fue bueno, y tenemos su respaldo, y eso es algo hermoso, ¿es verdad? 53. Entonces el sirviente sacó plata y joyas de oro junto con ropa y los dio a Ribcá. Él también dio regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. Amén. Entonces, se menciona aquí dos tipos de regalos, ¿no es verdad? Para dos personas diferentes. La escritura, como estamos leyendo, especifica que Ribcá recibió objetos de oro, plata y vestidos. ¿No ven? Vemos ahí. Ribcá, sirviente sacó plata, joyas de oro, junto con la ropa, y se los dio a Ribcá. Por otro lado, nos habla que también dio regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. Entonces, ¿qué regalos habrán recibido estos hermanos? ¿No? En el original hebreo, la palabra utilizada para regalos valiosos, en el hebreo se dice migdaná, y migdaná quiere decir precioso presente. Pero esta palabra viene de la raíz meget, o meget más bien, que quiere decir dulce. Entonces, esto quiere decir que los regalos que llevó Eliezer de parte de Abraham para los hermanos y la madre eran frutas escogidas, frutas exóticas, algo dulce, ¿no? ¿Qué más podría haber sido? No sé, pero algo que les haya gustado, ¿no? Que sea algo agradable a su paladar. Hermoso cuando el hebreo nos muestra algo interesante, ¿no? 57. Ellos dijeron: llamaremos a la Virgen y veremos lo que ella dice. Amén. Ellos llamaron a Ribcá y le preguntaron: ¿irás con este hombre? Y ella dijo: iré. Amén. En el 57 vemos que ya había un decreto establecido. Ella podría haber dicho no voy, pero nunca se vio la libertad de elección de esta mujer. Ella está en la libertad de decir no voy. ¿No ves? La mujer fue llamada fuera para consultarle la propuesta. Hermanos, así cada persona es llamada a las bodas del Cordero, y cada uno es libre de decir sí voy o no voy. ¿No es verdad? Aunque existe el decreto de la boda del Cordero, va a haber la boda del Cordero, tiene que hacerse, nosotros decidimos si vamos a estar ahí o no vamos a estar. Es decir, para ser un poco más directo, no somos indispensables. Y es porque Elohim no viola nuestra libertad. Él nos da esa libertad de elegir si queremos estar o no queremos estar, así de sencillo. Si queremos aceptar a Mashiach o no queremos aceptarlo. Así de fuerte. Entonces vemos en 58 que llamaron a Ribcá y le preguntaron: ¿vas a ir con este hombre? Y ella dijo: sí, iré. Entonces, mi hermano amado, sería bueno que hablemos con la gente que aún no conoce a Abacadosh y le digamos si está dispuesto a responder al llamado del Mesías. Sí voy, hago pacto con Yeshua, voy con él, ¿no? 60. Ellos bendijeron a Ribcá con estas palabras: nuestra hermana,
que tú seas la madre de millones y que tu cera posea las ciudades de aquellos que los odian. Amén. Esta bendición en particular es un deseo de que en ella se cumpliera la promesa dada a Abraham. Y también es profética en el sentido de que su descendencia destruiría las puertas de sus enemigos, haciendo referencia a la autoridad delegada por Yeshua a sus seguidores. Cuando leemos eso en Mateo 16-18. Entonces, hermanos, a nosotros que somos seguidores de Yeshua, esta bendición también nos alcanza hoy en día. Amén. 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 65. Ella dijo al sirviente: ¿quién es ese hombre que camina por el campo para recibirnos? Cuando el sirviente respondió: es mi amo. Ella tomó su velo y se cubrió. Amén. Acá vemos una novia que se prepara para el encuentro con su esposo. Una mujer que se cubre por respeto a su esposo. En el Nuevo Pacto, en 1 Corintios 11, se enseña que la mujer debe usar el velo para mostrar que se encuentra bajo la autoridad de su esposo. La cabeza cubierta es un símbolo de recato y de decencia, dice, ¿no? Y 1 Corintios también, cuando leen del 1 al 16, establece este velo para las mujeres durante el momento de la oración o cuando se profetiza o se declara una palabra de Yahweh. Amén. Amén. 67. Entonces Isaac le trajo adentro de la tienda de su madre y tomó a Ribca y ella fue su esposa y él la amó. Okay. Así fue Isaac consolado por la pérdida de Sara, su madre. Amén. Al llevar a su esposa a ese lugar, estaba diciendo que quería que fuera como su mamá, como su madre. Él deseaba que su esposa tuviera los valores espirituales de Sara. Además, también podemos observar el deseo de que alguien entrara en su vida íntima y le trajera paz. No hay cosa más hermosa que tener una pareja que te dé paz, ¿no? La esposa debe aprender a traer consuelo al esposo, ¿no? Y esto, mis hermanos, es ser parte, más bien es parte de ser la mujer una ayuda idónea para el hombre. Amén. Amén. Muy bien. Ya estamos acabando el capítulo 25. Estamos en los últimos versículos. Vamos a ver el 9 y el 10. Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efronel, hijo de Zohar el Hití, junto a Manre. El campo de Abraham compró de los hijos de Het. Abraham fue sepultado allí con Sara, su esposa. Amén. Aquí vemos a los dos hermanos juntos. Es una señal de que tal vez Abraham pudo ver a sus hijos reconciliados en el final de sus días. Entonces, hermano, acá es interesante que debamos saldar las diferencias entre hermanos. Elohim nos da lugar a cada uno de nosotros en este mundo. No deberíamos codiciar el lugar de nuestro hermano. Procuremos más bien darle la honra a Elohim desde el lugar donde fuimos puestos por él. Y el último versículo 25-11. Abraham murió. Elohim bendijo a Isaac su hijo, e Isaac habitó cerca de Beer Lahai Roi. Amén. 25-17 más. Estos fueron los años de la vida de Ismael. Vivió 137 años y expiró y murió y fue reunido a su pueblo. Amén. Amén. Rashi dice que la palabra hebrea que ha sido traducida como expiró se dice Geviá, y esta palabra Geviá solo se la utiliza para hacer referencia a hombres justos. Amén. Amén. Así que Ismael murió como un hombre justo por haberse arrepentido de sus pecados. Amén. Bien, y a manera de conclusión podemos ir diciendo que aquí vemos
algunos elementos claves para el desarrollo de una vida exitosa en pareja. La primera es honrar a tu pareja. Lo segundo es honrar a tus padres. Lo tercero es que demos ayuda a nuestros hijos con la sabiduría de Elohim, enseñando su Torah, sus escrituras. Y debemos escuchar lo que Elohim nos dice, la sabiduría que Él nos va derramando sobre nuestras vidas. Y lo último es buscar la paz en nuestro hogar. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y con esto, con este último versículo, habríamos concluido la porción de esta semana. Espero que esta porción haya sido de bendición para sus vidas. No olviden repasarla nuevamente. Nos despedimos hasta el siguiente Shabbat, hasta el siguiente Abdalá, si Elohim así lo permite. En tanto que esta semana que ha comenzado sea de gran bendición para sus vidas, que su palabra sea la luz que ilumine su camino, y nos encontramos en el siguiente Shabbat. Shavuot Tov, mis amados hermanos. Baruch Hashem, hermanos.